Bueno, muy buenas noches a todos. Agradecerles estar con nosotros en este encuentro virtual. Esto lo organiza la Maestría en Derecho de la Empresa y es dentro del marco del Diploma de Compliance y Gestión de Riesgo Empresarial. Esta noche conversaremos sobre compliance ante riesgos en las empresas del sistema financiero. La exposición estará a cargo de profesor Armando Sánchez Málaga, es docente de la maestría en Derecho de la Empresa, magíster por la Universidad de Barcelona y doctor también por la Universidad de Barcelona. Profesor coordinador de los cursos de compliance y del curso Derecho Penal, Económico y Empresarial. Muchas gracias, Armando, por acompañarnos esta noche y nada, la plataforma es tuya. Muchas gracias, Abelardo. Buenas noches a todos. Agradecer en primer lugar a la Maestría en Derecho de la Empresa la invitación para participar esta tarde de este webinar y a todos ustedes agradecer también el interés por el tema que se va a desarrollar. Según el formato que se ha establecido, voy a hacer una breve presentación de unos 30-40 minutos sobre el tema que es materia de esta parte del Diploma en Compliance, y luego a través de Abelardo, si alguno tiene alguna consulta, duda o comentario, podremos compartir. No sé si todos están al tanto, pero la Escuela de Posgrado y la Maestría en Derecho de la Empresa han organizado un diploma en Compliance que ya entra este mes a su 7º módulo, que es justamente el que tiene que ver con la problemática de compliance y el sistema financiero, ¿no? Es algo un poco más amplio que hablar de compliance antilavado, que quizás es el tema de referencia en esta materia, bueno, va en el marco de un curso más grande donde se han tratado aspectos generales del cumplimiento normativo en 4 bloques y aspectos especiales, ¿no? Y entre los aspectos especiales está este bloque en septiembre que tratará sobre compliance y sistema financiero, y luego habrá uno más en octubre de compliance anticorrupción. Voy a compartir la pantalla. Bien. Hemos colocado un título bastante general, que es el que hace referencia al tema del módulo, que es Compliance ante riesgos en las empresas del sistema financiero. Y lo que voy a tratar es de hacer una presentación bastante general, pero dar algunas ideas que creemos son fundamentales en esta materia y que van a ser pues desarrolladas a detalle en el curso. Lo primero, es importante entender la complejidad del objeto de estudio, ¿no?, cuando hablamos de compliance en el sistema financiero. Y desde una óptica del cumplimiento normativo, de la prevención de todo tipo de riesgos, ¿no?, desde los riesgos de infracción a normas internas hasta los riesgos penales, es importante tener en cuenta 3 características del sistema financiero. 3 características que tienen impacto y relevancia en cómo medir el riesgo, ¿no?, en cómo establecer medidas para prevenirlo y para afrontarlo, ¿no?, y en general en cómo organizar una empresa en el sistema financiero para prevenir riesgos penales. Esos 3 elementos son los que están en pantalla y que están de alguna manera vinculados. Lo primero es que se trata de un sistema sustentado en la confianza entre los agentes que intervienen de ese sistema. Lo que se protege cuando existe regulación del sistema financiero, regulación que puede ser administrativa, bancaria, puede ser también penal, no se protege a una persona en específico, no se protege un patrimonio particular, no se protege ni siquiera un grupo de operaciones. Lo que se protege es algo menos visible, pero que puede tener mucho más impacto en las situaciones de riesgo. Lo que se protege son las relaciones de confianza que existen entre los agentes del sistema financiero. Y esto tiene una especial relevancia porque cuando hablamos de confianza no estamos haciendo referencia a un elemento meramente subjetivo o anímico,
sino que nos estamos refiriendo a una confianza sustentada, ¿no?, en elementos objetivos, sustentada en la poca relevancia del riesgo o en la existencia de un riesgo controlado, de un riesgo mitigado en la actividad de la contraparte con la que voy a emprender un negocio, en la que voy a invertir o quien me va a proveer algún tipo de bien o servicio en el sistema en el que nos encontremos, ¿no? Entonces, esta es una primera característica que es necesario tener en cuenta cuando hablamos de compliance en el sistema financiero. La segunda característica tiene que ver con la complejidad de las operaciones, y esto, más allá de decir que no son sencillas, no es sencilla la forma como se configuran las diferentes operaciones y negocios en el sistema financiero, a lo que apunta es a la necesidad de que concurran diferentes tipos de expertos en el análisis y evaluación de riesgos y en la implementación de un modelo de prevención de esos riesgos. Eso quiere decir que no es suficiente con que un especialista en derecho, un especialista en finanzas o un especialista en alguna otra materia intervenga, sino que habrá que ver cuál es el contexto específico y el tipo de operaciones que se desarrollan en el marco de las empresas o el grupo de empresas en el que se quiere implementar el modelo de prevención. Y la tercera característica es que muchas veces las operaciones en el sistema financiero, por no decirlo siempre, involucran diversos ordenamientos legales. ¿Y por qué es esto importante? No solo porque va a haber más de una ley aplicable muchas veces y puede haber contradicción entre los sistemas normativos, sino sobre todo por un factor que es el factor del secreto financiero, el secreto bancario. El secreto bancario, y lo voy a decir de una manera que quizás suena provocadora, es el incentivo mayor al lavado de activos, al lavado de dinero. Tal como está regulado, tal como está establecido en el caso peruano, es un motor, un promotor de lavado de dinero. Y eso lo voy a sustentar brevemente en la exposición que sigue, pero es algo que se desarrolla en el curso y que se discute. Sé que es un tema controversial, pero es necesario tenerlo en cuenta. Si no analizamos a fondo la relevancia que tiene la regulación sobre el secreto bancario en un determinado ordenamiento, no vamos a atender adecuadamente ni evaluar adecuadamente los riesgos principales, los riesgos de lavado de dinero. Entonces, esas son tres características que tenemos que tener en cuenta como punto de partida para elaborar nuestro modelo. Es necesario también tener en cuenta que al poner en funcionamiento este modelo de prevención, van a haber diferentes intervinientes, ¿no? Están las empresas del sistema financiero, están los usuarios e inversionistas, que también pueden ser otras empresas, no necesariamente el sistema financiero, pero que intervienen en el mismo, y está el Estado. El Estado a través, por supuesto, del regulador, pero también de otras instituciones, dependientes, relacionadas o no con el regulador. Podría ser la unidad de inteligencia financiera, pero también podría ser la administración tributaria, podría ser la fiscalía o podría ser algún otro organismo del Poder Ejecutivo, no lo sé, el Instituto Nacional de Calidad, centrándonos en la materia específicamente del cumplimiento normativo, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta cómo funciona el sistema, quiénes intervienen, ¿no?, y de qué manera, cuando queremos hacer el análisis de riesgos. Si nosotros únicamente nos centramos en cómo funciona mi empresa, cuáles son sus normas internas, qué dice su código de ética, y en función de eso hacemos un análisis de riesgo, vamos a tener una fotografía parcial y muy limitada, ¿no?, del objeto de prevención. Y el objeto de prevención es el riesgo, ¿no? ¿Qué cosa es el riesgo? Es una palabra que se utiliza muchísimo hoy en el estudio de la materia corporativa, de la materia empresarial, y se utiliza también mucho, ¿no?, en los cursos de compliance y de cumplimiento normativo. Pero ¿cómo definimos el riesgo, no? Acá hay una definición en pantalla muy básica
que nos dice que el riesgo es la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo sufra perjuicio o daño, ¿no? Básicamente acá hay dos elementos, ¿no? Por un lado, el elemento de la incertidumbre, ¿no? La posibilidad de que se produzca un contratiempo, ¿no? La inexistencia de certeza, ¿no? No podemos hacer una evaluación científica que nos lleve a un resultado certero de aquello que va a ocurrir, sino que siempre existe un terreno de incertidumbre. Hacer cumplimiento normativo, ¿no? Valga adelantarnos unas diapositivas, es justamente, ¿no? Generar estrategias para adelantarse a la materialización de ese riesgo. No es descubrir la certeza, ¿no? Es adelantarnos, ¿no? A que ese riesgo se materialice. Son dos cosas distintas que es importante diferenciar en esta materia. Y el otro elemento es el perjuicio, el resultado, ¿no? El resultado del riesgo es un resultado perjudicial, ¿no? Esa es la idea al menos desde la perspectiva legal que se tiene del concepto de riesgo. Entonces, si el riesgo es incertidumbre, la estrategia frente a ese riesgo será la prevención, ¿no? No hay otra, porque la incertidumbre no podrá convertirse en certidumbre. Si eso es posible, si es posible llegar a la certeza, entonces no hay un problema, entonces no existe riesgo, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta porque si uno revisa la normativa en esta materia, a veces pareciera dar a entender que el riesgo se puede mitigar y hasta eliminar en todos los casos. Y eso no es cierto. Yo diría que en la mayor parte de casos el riesgo ni siquiera se puede mitigar, ¿no? Muchas veces hay que asumirlo y va a quedar un riesgo residual, muchas veces hay que compartirlo o trasladarlo, muchas veces es muy costoso mitigarlo y otras veces es imposible, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que el riesgo no es algo que se puede evitar, no es algo que se pueda descifrar y llegar a la certeza. Lo que se puede hacer es tener estrategias de prevención, adelantarnos a él. Va a venir de todas maneras, pero hay que adelantarnos para estar bien preparado y que no genere los peores efectos que pudiera generar, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos en las empresas del sistema financiero? Los riesgos más graves, los riesgos vinculados a la materia penal, a la materia administrativa, que son los riesgos básicamente objeto de los modelos de prevención. En este cuadro hay de alguna manera un resumen de lo que se pretenderá estudiar en el diploma. Hay riesgos de infracciones, ¿no? Que básicamente lo que buscan es reforzar el cumplimiento de las normas y reforzar la actividad del regulador y la supervisión, ¿no? Aquí la Superintendencia de Banca y Seguros, la Unidad de Inteligencia Financiera en sus diferentes ámbitos tienen un lugar preponderante. Yo diría que el riesgo de infracciones es quizás un riesgo muy relevante para la actividad de las empresas del sistema financiero. Por otro lado, tenemos los riesgos de fraude. El fraude puede ser un fraude interno, ¿no? Que se base en una gestión desleal de los directivos de la empresa, ¿no? Que aprovechan la empresa y el patrimonio de la misma en su beneficio propio, o puede ser un riesgo de miembros de la organización, de la empresa, que aprovechen determinadas fallas, deficiencias de control, ¿no? Y a partir de ello, ¿no? Obtengan beneficios propios en desmedro de la empresa. Pero el fraude también puede ser un fraude externo, un fraude que cometan los usuarios de las empresas del sistema financiero, por ejemplo, para obtener fraudulentamente un crédito. Ahora bien, más allá de los riesgos de infracciones y los riesgos de fraude, que hemos visto que no son pocos, ¿no? Y tienen una gran relevancia, el riesgo que tiene el lugar estelar cuando hablamos de un compliance en el sistema financiero es el riesgo de lavado de activos, ¿no? Sin embargo, repito, no es el único y por eso he querido dedicar un espacio a este cuadro, ¿no? Para evidenciar también que en el curso vamos a ampliar el ámbito de discusión a otros sectores diferentes al lavado de activos.
Cuando hablamos de cumplimiento normativo, siempre utilizo esta cita en las presentaciones sobre esta materia. Estamos hablando de un conjunto de medidas que adopta la empresa para controlar dentro de lo exigible los peligros de infracción al ordenamiento jurídico que pueden derivar de su actividad. Es una cita del profesor chileno Osvaldo Artaza, quien nos acompañó al inicio de este diploma, cuando todavía pudimos tener algunas clases presenciales, y es una definición bastante certera de lo que es el cumplimiento normativo. Ahora, esta definición creo además se ajusta a las normas de prevención de riesgos y de prevención de lavado en el sistema financiero, pero podría ser incluso más amplia en la normativa nueva sobre compliance que ha entrado en vigencia para sujetos no obligados, ¿no? Porque no solo se buscaría adoptar medidas para prevenir los riesgos de infracción de las normas legales, sino también para prevenir los riesgos vinculados a normas de soft law, ¿no? A estándares propios de la actividad que realiza una determinada empresa. El contenido esencial del compliance en cualquier sector, también en el sistema financiero, implica por lo menos el análisis de 3 elementos. Primero, la existencia de una cultura de cumplimiento. Cuando hablamos de cultura de cumplimiento, no estamos haciendo referencia únicamente a una ética corporativa, sino que estamos haciendo una referencia a un compromiso de la alta dirección frente al cumplimiento normativo. Y cuando digo compromiso, no me refiero únicamente a un compromiso discursivo, ¿no? De buenas intenciones, sino un compromiso que tenga un reflejo financiero en la empresa, ¿no? Un compromiso que tenga una evidencia tangible de que se invierte en la prevención. Se tiene un sistema de prevención de lavado, un sistema de prevención del fraude, un sistema para cumplir no solo las normas legales, sino ir más allá y certificarme en estándares que van más allá de los mínimos que el regulador me exige. En segundo lugar, para que exista compliance en la empresa del sistema financiero, tendrá que existir un perfil de riesgos, ¿no? Un perfil de riesgos implica no solo tener una enumeración vaga de los posibles riesgos que implique una determinada actividad en el sistema financiero, sino que tiene que haber un análisis específico y una evaluación hecha por especialistas de los riesgos que implican cada operación y suboperación, cada proceso y subproceso que realiza la empresa. Entonces hay que ser específicos. En este tipo de negocio, en este tipo de contrato del sistema financiero, cuando se realiza con tal tipo de contraparte, los riesgos de infracción son los siguientes. La regulación establece esto, las posibles sanciones son estas. Y hay que hacer un análisis profundo y concienzudo de cada uno de esos elementos. Y lo tercero, para completar el contenido esencial del compliance en el sistema financiero, es que existe un modelo de prevención de riesgos. ¿Qué es esto? Es algo como el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, pero un poco más complejo, un poco más también general y desarrollado. El modelo de prevención implica que yo tenga procedimientos efectivos para detectar y prevenir y tomar medidas frente a los riesgos en la empresa. Esto va a implicar varios requisitos. Va a implicar que yo tenga un canal de denuncias, un sistema de investigaciones internas, un órgano de cumplimiento, que tenga suficientes recursos para poder hacer supervisión, auditoría, etc. Entonces, cuando hablamos de cumplimiento normativo, creo que en este punto podemos concluir que no estamos haciendo referencia únicamente a cumplir la norma, sino que estamos haciendo referencia a crear un sistema en la empresa que nos permite identificar y prevenir riesgos de incumplimiento de esas normas. Si no, esta área de conocimiento no tendría sentido. Si fuera simplemente cumplir la norma, para eso existen las otras ramas del derecho. Vayamos un poco más y tratemos de ser más específicos cuando hablamos de compliance en el sistema financiero. Cuando hablamos de compliance en el sistema financiero, es necesario identificar a quienes son sujetos obligados en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, de quienes no lo son.
Y vamos a ver que hay dos clases de normativa que se nos pueden aplicar. En el caso de los sujetos obligados existe una vasta normativa dictada, digamos, en el ámbito de la Unidad de Inteligencia Financiera. Está desde la ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera y su reglamento, hasta el decreto legislativo 1106, que es la ley penal de lavado de activos, ¿no? Existe una normativa bastante amplia. Pero lo que más interesa en materia de compliance es el ámbito administrativo de esa normativa, que impone a los sujetos obligados tres clases de deberes. Deberes de prevención, ¿no?, que implican tener normas internas, tener una matriz de riesgo, hacer capacitación del personal, entre otros puntos, conocer adecuadamente al cliente, a la contraparte. Ahora hay otros deberes adicionales, ¿no?, vinculados a los beneficiarios finales, ¿no?, a los bienes adquiridos de buena o mala fe. En segundo lugar, deberes de registro de determinada información y operaciones. Y en tercer lugar, los deberes de reporte, ¿no?, de las operaciones sospechosas. Estas tres clases de deberes se aplican únicamente a los sujetos obligados. Y uno podría decir, bueno, es un ámbito pequeño, ¿no? Son los bancos, las financieras, las cajas. Pues no, es un ámbito bastante grande de empresas y de personas naturales que se ha ido extendiendo con el tiempo, involucra incluso instituciones. Sujetos obligados no son solo aquellos órganos directamente involucrados en la actividad del sistema financiero, sino que son también algunos intervinientes ocasionales, ¿no? Por ejemplo, un notario o en algunos casos un abogado es un sujeto obligado. Pero el abogado es parte del sistema financiero en estricto, no. El notario tampoco. Pero la actividad que realizan y el conocimiento que tienen los hace vincularse de alguna manera con la posibilidad, ¿no?, de que operaciones sospechosas, ¿no?, se involucren en su actividad. Y por ende, ¿no?, existe la posibilidad, ¿no?, y están bajo el control de prevenir algún tipo de riesgo de operaciones sospechosas. Entonces, cuando hablamos de estos deberes atribuibles a sujetos obligados, el ámbito de aplicación es bastante amplio. Ahora bien, el año 2016 llega la ley 30424, que es la famosa ley de compliance, o en términos más largos, la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por la comisión del delito de soborno internacional, que luego se amplía a otros delitos de corrupción, a lavado de activos y a financiamiento del terrorismo, a tráfico de influencias y a colusión. Esta es una ley que se aplica en general a todas las empresas, sean sujetos obligados o no. Y lo que nos dice es, las empresas van a ser responsables de manera autónoma por determinados delitos que cometan sus órganos, ¿no?, las personas naturales que forman parte de la misma. Hasta ahí no hay nada que no se haya visto en otra legislación y que impacte de manera directa en el sistema financiero. Pero lo que viene luego, en los artículos 17 y 12, es que si la persona jurídica implementa un modelo de prevención antes de que se cometa el delito, puede exonerarse de responsabilidad. Y si lo hace después del delito, puede mitigar, reducir, ¿no?, aminorar su responsabilidad. Esto quiere decir entonces que es un modelo donde se incentiva a las personas jurídicas a adoptar, ¿no?, sistemas de prevención de lavado de activos, en el punto que nos interesa, de una forma voluntaria, ¿no? Voluntaria entre comillas, porque claro, si yo no adopto ese modelo de prevención, luego no voy a poder tener una defensa para exonerar mi responsabilidad o para reducirla, ¿no? Pero en todo caso, es una forma indirecta, ¿no?, de crear una obligación. Algunos autores alemanes hablan acá de la producción de incumbencias, ¿no? Le incumbe a la empresa tener un sistema de prevención de la corrupción o del lavado de activos. ¿Por qué? Para evitar ser hecha responsable penalmente o administrativamente por el delito que puedan cometer sus representantes, sus trabajadores, su personal. Entonces, tenemos en el compliance, en el sistema financiero, dos sistemas distintos que conviven.
el sistema de los sujetos obligados y el sistema de la ley 30424. ¿Son incompatibles? No. Son complementarios hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque mientras que a los sujetos obligados se les establece obligaciones específicas, en el caso de los sujetos no obligados y de la ley 30424, se da cierta apertura, ¿no?, a la forma como puede prevenirse el delito que se quiere evitar, en este caso el lavado de activos. Y claro, en el caso de la ley 30424 hay unos lineamientos de la Superintendencia del Mercado de Valores, pero que no van a un nivel de detalle o de especificidad. ¿Qué ha dicho el legislador respecto a la convivencia de estos dos sistemas en materia de lavado de activos? Que los sujetos obligados que ya tienen su sistema de prevención de lavado de activos pueden utilizar los órganos del mismo para ejecutar, ¿no?, y para aplicar la ley 30424. ¿Eso será sencillo? Yo tengo mis dudas y es un tema que sin duda vamos a discutir en el curso. Simplemente, para tener las cosas claras, cuando hablamos de compliance, hablamos de la existencia de un perfil o mapa de riesgos como presupuesto del modelo de prevención y como mínimo dentro del modelo de prevención que existan protocolos de prevención, esto es guías o directivas específicas de conducta, un modelo de gestión de recursos financieros, esto es que esté adecuadamente financiado, que tenga un sustento en recursos, en dinero, en personal, en recursos tecnológicos, en recursos humanos, el compliance, que existe un canal de denuncias, un sistema de investigaciones internas y un órgano de cumplimiento y monitoreo. Todo esto lo exige el sistema de deberes previsto para los sujetos obligados, podríamos decir que en cierta medida, no de forma detallada. Y todo eso lo exige la ley 30424, está previsto, pero no lo exige. Esto es voluntaria su adopción. Si se adopta, pues podrá exonerarse de responsabilidad. Entonces, vemos que hay un modelo que es obligatorio, pero que no tiene exigencias tan claras de cuáles son los puntos del compliance. Sí tiene una regulación muy específica en temas claramente vinculados a la operativa de la empresa del sistema financiero, pero no en compliance. Y por otro lado, para los sujetos no obligados, sí hay un detalle sobre el contenido del modelo de prevención, un detalle más específico, pero no hay una obligatoriedad en estricto. Dicho esto, dediquemos esta última parte a mirar un poco más de cerca los riesgos que son más recurrentes en las empresas del sistema financiero y que tienen que ver con el lavado de activos. Dedicaremos sin duda una parte de este módulo a desarrollar esta temática. El lavado de activos, como lo hace el Grupo de Acción Financiera, puede definirse como el tratamiento de los ingresos delictivos para disfrazar su origen legal. Cuando hablamos de lavado de activos, esto seguramente muchos de ustedes lo conocerán bien, tenemos un delito precedente, se le llama delito precedente o delito antecedente, que genera ganancias, ¿no? Tradicionalmente se ha pensado en el tráfico ilícito de drogas, pero existen muchos otros delitos que pueden generar ingentes ganancias. Por ejemplo, la corrupción, por ejemplo, la trata de personas y la explotación, el tráfico ilegal de armas, ¿no? Los fraudes en el sistema financiero, y muchos otros delitos, ¿no? Estas ganancias, ¿no?, están en un riesgo, ¿no?, de perderse si es que se descubre la procedencia de las mismas, ¿no? Claramente, por más que yo gane millones como producto de la corrupción, no me voy a poder comprar formalmente bienes e inscribirlos, porque van a haber una serie de controles administrativos que me lo van a impedir, o que me van a generar una alerta, ¿no?, de que mi capacidad económica no permite realizar una operación de esa naturaleza. Entonces, el sujeto, ¿no?, que ha cometido el delito precedente va a requerir consolidar esa capacidad económica adquirida mediante acciones que desvinculen las ganancias de su origen delictivo. Esto es, tiene que hacer una barrera, un muro, ¿no?, entre el origen delictivo de las ganancias y el uso
aparentemente lícito que se le va a dar esas ganancias. Comprarme una casa, ¿no? Crear una empresa. Ese proceso para darle apariencia de licitud es el lavado de activos. ¿Y por qué es relevante para nuestro objeto de estudio? Porque para lograr esa transformación de lo delictivo a lo lícito, siempre o casi siempre se requiere a agentes del sistema financiero, operaciones del sistema financiero, empresas del sistema financiero y en general, ¿no?, actividad en el sistema financiero. Y justamente la complejidad de las operaciones, el hecho de que involucren varios ordenamientos jurídicos y el hecho de que se necesita establecer relaciones de confianza son factores, los tres primeros que veíamos al inicio de la presentación, que impactan en cómo se configuran las estructuras de lavado de activos. En Perú, es la Unidad de Inteligencia Financiera quien organiza administrativamente los sistemas de prevención de lavado de activos, y la UIF ha detectado diferentes métodos de lavado de activos que vamos a analizar, no desde la perspectiva de cómo se configura el delito, sino desde la perspectiva de qué señales de alerta podemos descubrir de estos métodos de lavado para poder incorporarlos a nuestro análisis de riesgo y a nuestro modelo de prevención, ¿no? Esos métodos, simplemente ahora los citaré, ¿no? Son el más común, el de estructuración o pitufeo, ¿no?, donde se utilizan a muchas personas que realizan operaciones pequeñas no fiscalizables para poder trasladar el dinero de una ubicación a otra. El método de simular operaciones en el sistema financiero, ¿no?, y esto puede ser a través de la creación de empresas de fachada, la utilización de testaferros, la utilización de tarjetas de crédito clonadas, etc. Luego los casos de corrupción en licitaciones públicas, ¿no?, donde lo que se hace es pagar el soborno a través de una operación entre personas vinculadas a los agentes de la corrupción. A ver, hay un empresario que es contratado, una empresa que es contratada por el Estado. Ni el titular de la empresa paga el soborno, ni lo recibe el funcionario. Pero una otra empresa, una tercera empresa vinculada, contrata a la esposa del funcionario o a un pariente del funcionario. Y con esa contratación que es ficticia, finalmente se compra un bien, ¿no? Lo que se está haciendo es dos en uno, ¿no? El acto de corrupción y el lavado, materializarlo en una sola operación. El uso de testaferros y la utilización de operaciones en efectivo, que son más difíciles de fiscalizar, también son otros métodos de lavado de activos. También la triangulación de activos, la utilización indebida de amnistías tributarias, y en fin, las transferencias electrónicas, las ventas fraudulentas de inmuebles, el tráfico de terrenos, la adquisición de loterías y juegos de azar ganadores, en fin, hay una lista bastante larga de métodos de lavado de activos que ha detectado la UIF y que nuestro interés será analizarlo justamente para detectar las señales de alerta. ¿Qué herramientas legales tenemos contra el lavado de activos? Y sobre esto también se estudiará. La Convención de Naciones Unidas del año 98 nos dice que para luchar contra el lavado de activos se requieren tres grandes instrumentos. Lo primero es una criminalización autónoma. Esto es, que se castigue independientemente del delito, ¿no?, que se ha cometido y que ha generado la ganancia ilegal. Lo segundo, que se fiscalicen adecuadamente las transacciones. Esto es, que existan deberes de prevención, de registro y de reporte y una UIF que controle adecuadamente estas operaciones. Parece que en estos dos primeros puntos Perú ha tenido avances significativos y lo vamos a ver a continuación. Donde estamos muy atrás es en la flexibilización del secreto bancario. Es más, algunos incluso postulan la anulación, soy uno de los férreos defensores de esa idea, del secreto bancario. El secreto bancario no es más que un obstáculo a la prevención del lavado de activos. No es más que el motor, que la gasolina del lavado de activos, ¿no? Con el secreto bancario nunca
va a poder existir una estrategia estatal, internacional o privada adecuada de prevención de lavado de activos. Veamos cada uno de estos elementos. Cuando hacemos referencia a la criminalización autónoma, el decreto legislativo 1106, que es la ley penal contra el lavado de activos, tipifica diferentes tipos de actos, ¿no? Actos de conversión y transferencia de los activos delictivos, actos de ocultamiento y tenencia y actos de transporte. Y lo hace siempre desde una perspectiva de autonomía. Y así lo ha ratificado además la Corte Suprema a partir de una sentencia casatoria del año 2017, la 1 del 2017. La criminalización es autónoma. Estos actos de lavado se sancionan independientemente de que se haya sancionado previamente la corrupción, el tráfico de drogas, la estafa o lo que fuera. Segundo, el tema de fiscalización de las operaciones. En el ordenamiento legal peruano tenemos un sistema administrativo que encabeza la UIF, ¿no? Y tenemos a su vez un sistema de deberes atribuidos a particulares, deberes de prevención, registro y reporte, que también fiscaliza la UIF. Aquí hay una estructura bastante compleja, con una serie de normas que estudiaremos a lo largo del curso, ¿no? Que establecen o cumplen este requisito fundamental para la prevención del lavado. Pero tenemos ahora también la Ley 3424, que es la normativa de compliance antilavado, ¿no? Que establece más estrategias de prevención desde un punto de vista autorregulatorio o de autorregulación regulada de prevención de lavado de activos. En todos los casos, lo importante es que exista una adecuada identificación de las señales de alerta. Que cuando hablamos de riesgos en el sistema financiero y específicamente de riesgos de lavado de activos en el sistema financiero, tienen que ver con dos ámbitos que también vamos a estudiar. Los aspectos que conciernen a la actividad individual fraudulenta en las empresas del sistema financiero y los aspectos que conciernen a la vulnerabilidad de la corporación, ¿no? La vulnerabilidad también de las empresas e instituciones que participan de la actividad del sistema financiero. Frente a eso, es necesario interponer controles, ¿no? Mecanismos de prevención de riesgos. Mecanismos que cumplan al menos 4 requisitos. El primero es que identifiquen claramente las amenazas según el sector de actividad y la naturaleza del servicio de la operación que se está realizando. El segundo es que tengan un adecuado proceso de evaluación del riesgo. El tercero es que desplieguen adecuadas acciones de control siguiendo la matriz de riesgos, el perfil de riesgos que previamente se ha materializado. Y finalmente que tengan adecuados niveles de supervisión, de auditoría en general, de monitoreo, ¿no? de revisión, de reingeniería frente a las fallas que el modelo de prevención pueda manifestar. Si se configuran estos elementos, tenemos, yo creo, un modelo de prevención adecuado, que lo estudiaremos, por supuesto, a más detalle en el curso. Finalmente decía que el tercer requisito, la tercera estrategia para la prevención del lavado de activos tiene que ver con el secreto financiero, y a esto quiero dedicar los minutos finales. Cuando hablamos del secreto financiero, nos estamos refiriendo básicamente a normas que lo que hacen es impedir que aquellos que fiscalizan las operaciones y finalmente las investigan y las juzgan, tengan un acceso directo a la información de las mismas. Cuando uno dice hay que flexibilizar o hay que eliminar el secreto bancario, no está diciendo lo que oportunistamente señalan los defensores del secreto bancario, y es, se está promoviendo la publicidad bancaria, ¿no? Y se está afectando los derechos a la intimidad, a la privacidad, ¿no? Y esto se repite sin saber siquiera qué cosa es el derecho a la privacidad o a la intimidad. No, de ninguna manera se está postulando, y no lo hace Naciones Unidas en ninguna norma, en ninguna recomendación, que se publicite la información financiera.
Lo que se está señalando es que las autoridades a cargo de la supervisión, de la regulación de las operaciones, tengan acceso a esa información, ¿no? Que existan personas competentes, previamente establecidas, que sean las que tengan acceso a ese tipo de información y que tengan un acceso inmediato. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hoy existe un procedimiento más rápido para levantar el secreto bancario, ¿no? Se hizo un procedimiento de 30 días, pero que en realidad dura algo más, ¿no? Lo cierto es que luego de cumplir ese trámite administrativo o muchas veces judicial, lo que va a ocurrir es que, bueno, podré descubrir lo que pasó, ¿no? Hacer un poco de arqueología, ¿no? De las operaciones, pero ya no sé dónde está ese dinero, porque ya se ha realizado una nueva operación aprovechando la complejidad del sistema financiero y el involucramiento de varios ordenamientos jurídicos, ¿no? Y el rastro del dinero ya lo voy a perder, ¿no? Siempre voy a ir un paso atrás, ¿no? Al acto de lavado. Entonces, lo que se postula cuando se habla de flexibilizar el secreto bancario o de eliminarlo es establecer una regulación que permita un acceso directo a la unidad de inteligencia financiera, a la fiscalía especializada en esta materia o a quien se considere. Por supuesto, con claros niveles de responsabilidad, con un rastreo de quienes acceden a la información y el uso que le dan, ¿no? La tecnología permite hoy tener una serie de resguardos, de cláusulas de seguridad de la información. Y finalmente, ¿no? Establecer niveles de responsabilidad. No es algo nuevo, ¿no? Que las personas tengan que revelar determinada información. Es más, las normas electorales, que son muy cuestionadas por lo poco exigentes que son, exigen más, ¿no? Exigen más que lo que se está planteando como flexibilización del secreto bancario. En fin, he tratado de ajustarme a los 40 minutos que se me han dado y en este tiempo de brindar una lluvia de ideas, ¿no? De los puntos que es necesario abordar para tener una noción clara de cómo plantear modelos de prevención, sistemas de compliance en empresas del sistema financiero, ¿no? Esto es una pincelada de algo que se tiene que ver de manera más detallada y más ordenada en las sesiones del curso. Les agradezco mucho su atención y Abelardo, si hubiera alguna pregunta o comentario, quedo a su disposición. Muchas gracias, Armando, por tu ponencia. De hecho, sí, me ha llegado una consulta que es, cuando una empresa realiza un aumento de capital bajo la modalidad de nuevos aportes y no se encuentran bancarizados de manera correcta, ¿el notario podría acogerse solo a la normativa regulada por la UIF o también bajo algunos parámetros de la ley número 30424? La empresa se encuentra como sujeto obligado. El ponente indicó que ambas normativas para ambos sujetos se encontraban correlacionadas. A ver, gracias por la pregunta. Yo entendería que la empresa que realiza la operación es un sujeto obligado, pero el notario también lo es, ¿no? Entonces ahí tenemos dos ámbitos subjetivos de aplicación de la norma, ¿no? La empresa y el notario. Ahora, la pregunta entiendo que lo que señala es si más allá de aplicar la normativa de UIF, que se tiene que aplicar tanto a la empresa como al notario, cada uno en su ámbito de competencia y con las obligaciones específicas que tiene, ¿no? En el caso de la empresa, si es una empresa del sistema financiero, pues la ley de UIF y la normativa de la SBS, y en el caso del notario, una resolución específica, ¿no? Del año 2018 de la SBS en materia de una docena de sujetos obligados, entre los cuales están los notarios, y los notarios tienen una regulación específica, es la resolución 739-2018, si mal no recuerdo. Pero ahora, más allá de eso, la pregunta es si podríamos aplicar la normativa derivada de la 30424, porque realmente la 30424 no da mucha información. Yo diría que su reglamento y los lineamientos recientemente aprobados hace pocos meses por la SMB dan algunas luces más de lo que podría hacerse. A ver, mientras que se cumplan los mínimos, que son los establecidos en la regulación para sujetos obligados, si es que la empresa atiende a mayores estándares, a mayores regulaciones, como parte de su propia autorregulación, yo creo que sería adecuado.
y que podría ser opuesto como un acto de diligencia debida, ¿no?, frente a la autoridad, como un acto de haberse no solo ajustado a los mínimos que me exige la ley, sino haber ido un poco más allá. Con esto recuerdo una diferencia que se suele hacer en doctrina sobre compliance, y es la diferencia que existe entre requisitos de compliance y compromisos de compliance, que son dos cosas distintas. Los requisitos de compliance es organizar mi empresa para poder cumplir con todas las normas, ¿no?, que el ordenamiento jurídico me exige. En general, cumplir con todas las normas que se le aplicarían a la empresa por la actividad que realiza. Normas, digo, estatales, ¿no? Mientras que los compromisos de compliance son que la propia empresa se autoimponga exigencias mayores a las de esas normas. Por ejemplo, acreditarse en un modelo ISO, por ejemplo, ajustarse a normas de transparencia internacional, de algún organismo, de algún gremio muy reputado en la actividad que realiza, ¿no? O aplicar algunas recomendaciones de Basilea o de Gafi que no necesariamente estén todavía reflejadas en la reglamentación y en las directivas de la UIF, ¿no? Eso iría en la tónica de la ley 30424, ¿no? Sí, en esa medida podría, ¿no?, aplicarse como un compromiso de compliance, como generarse un valor más, ¿no?, sobre las exigencias normativas. ¿Eso para qué se hace? Bueno, es un buen mecanismo no solo de exoneración de responsabilidad, sino también de prevención. Y a la larga la prevención genera reducción de costos, ¿no?, que es otro tema que también vamos a tratar. Abelardo. Muchas gracias. Tenemos también otra consulta que es, cuando hablamos de flexibilizar el secreto bancario, entendería que esto se daría para poner la información a disposición de los órganos jurisdiccionales, digamos como hacer consultas en línea o para que el informe se brinde en un menor tiempo que el regular. A ver, yo defiendo la primera alternativa, también se plantea la segunda, ¿no? Y justamente la regulación, ya en estos tiempos ya uno ha perdido un poco el cálculo, pero tenía algunos meses, ya no sé si tiene más de algunos meses de vigencia, la regulación que estableció un procedimiento rápido de 30 días para determinados casos, ve la línea de lo segundo, ¿no? Pero yo consideraría que debiera existir un sistema integrado de información, ¿no? Así como existen centrales privadas de información de riesgo, que pueden ser contratadas, ¿no?, por las empresas del sistema financiero y otras cuando tienen que evaluar, ¿no?, la capacidad crediticia de sus futuros clientes, ¿no? Podría existir algo parecido, pero no con un campo abierto, no que pueda contratar cualquiera, sino que esté a disposición de las autoridades. No sé si directamente de las autoridades judiciales o quizás únicamente de los expertos, que son los representantes de la UIF, ¿no?, los órganos de la UIF, posiblemente, ¿no? Habría que ver qué es lo más adecuado, pero creo que habría que elegir al órgano especializado para que tenga un acceso directo, ¿no?, un acceso en línea, por decirlo de alguna manera, a determinado tipo de operaciones. Claro, esto podría también tener ciertos límites, ¿no? Por ejemplo, personas que tengan un récord crediticio, que tengan una cantidad de inversiones como mínimo, ¿no? En fin, pueden haber diferentes criterios, pero lo que se postula es que hay un acceso directo, inmediato, ¿no? Porque estas normas que agilizan los trámites, me parece que en nuestro país muchas veces son normas de buenas intenciones, que pueden reducir ciertos plazos, pero que no solucionan el problema de fondo, ¿no? Porque luego surgen más casos, hay menos recursos, ¿no? Hay mayores trámites y los plazos se vuelven a extender, ¿no? Entonces, y los plazos terminan no cumpliéndose, ¿no? En derecho procesal, que es el derecho, digamos, donde los plazos tienen la importancia más clara, los únicos plazos que se cumplen son los plazos que se otorgan a las partes para impugnar, para presentar recursos. Pero los plazos de resolución, los plazos de dictar determinadas medidas o ejecutarlos, casi nunca o nunca se cumplen, ¿no? Entonces, sí me preocupa que una norma que busque apurar las cosas al final no tenga ningún efecto, ¿no? Y siga siendo de alguna manera un fraude de etiquetas, ¿no? Entonces, yo me iría más por la primera alternativa que se planteaba en la pregunta.
Muchas gracias, Sterman, muchas gracias a los asistentes. Creo que podemos ir cerrando ya esta sesión. Y bueno, nada, solo reiterar el agradecimiento por su asistencia, sobre todo un día martes y en la noche. Y también a ti, Armando, muchas gracias por acompañarnos y por estar por esta maravillosa ponencia. Y nada, No, muchas muchas gracias a gracias a todos y ti, buenas noches. muchas gracias a todos por la atención y bueno, trataremos con más detalle estos temas en el curso y espero que verlos algunos de ustedes y poder discutir a mayor detalle toda esta problemática. Hasta luego, muchas gracias y cuídense todos. Gracias.